Siempre van a ver de manejo integrado de plaga, esta casita es histórica, siempre se ejemplifica con eso, que sus bases es la identificación de plaga, su monitoreo, y lo que hace mucho ruido es esto, nivel de daño económico, que en la clase que viene los vamos a ahondar más, qué significan, cómo se manejan, pero siempre hablamos de los umbrales de daño económico, para ver cómo hacemos distintos controles. Desgraciadamente esto, que parece lo ideal para coronar con manejo integrado de plaga, como es el techado de esa casa, cuando el umbral de daño económico no se conoce o se desmaneja, no se entiende bien que el umbral de daño económico no es la base del manejo integrado de plaga, sino que es un componente más. Cuando esa base se rompe, se cae el control químico con criterio, obviamente se destruye el control biológico, que es lo que hacemos, y difícilmente estemos en un manejo integrado de plaga. Si hoy vemos la Argentina, esto da para polemizar mucho, tenemos entomólogos que dicen que se hace, se esfuerza, otro dice se hace parcial, y otro entomólogo que dice jamás se hizo en Argentina. Cuando ven todos estos aspectos de pensamiento. Entonces vemos otras definiciones, esta es la última de la Universidad de California, no lo voy a leer, pero marqué ahí varias cosas groseras, por ejemplo, habla que es una estrategia, entonces lo primero que habla que es una estrategia. Lo primero que el manejo integrado de plaga es una verdadera estrategia. No es algo reactivo. No se puede hablar de manejo integrado de plaga si yo estoy diciendo soy lo más benévolo al momento que tengo el problema. No. Manejo integrado de plaga es una estrategia, tengo que decir, tengo que anticiparme a los problemas. Y después ya sé cómo los voy a resolver. Por eso lo que marqué ahí es a largo plazo, es algo que a corto plazo, y combinando técnicas, y yo diría combinando todo tipo de conocimiento agronómico. Todo. Eso es manejo integrado de plaga. Entonces acá vemos uno de un entomólogo de Irwin, que como esa casa lo hace un edificio mucho más grande, donde habla de muchos más cimientos, donde habla de la biosistematicidad, que es la identificación de organismos, entender el sistema, la bioecología, que es entender cómo esos organismos se relacionan entre ellos, también mete eso que es una aerobiología, que es decir, en el espacio, no únicamente verlo en la Tierra alrededor, sino también mucho más arriba, cómo se mueven. Parece algo tomado los pelos, pero hoy Córdoba esto está hablando muchísimo, sin perder de aerobiología Córdoba, porque estamos teniendo justamente en esta etapa una invasión de langosta muy fuerte, que se dio una hace 2 años, y después por 2 años entraban, pero no formando grandes mangas, y ahora hay mangas importantes dando vuelta, lo cual se está viendo cómo se mueven en el espacio aéreo las plagas. Y después la biometría, algo muy complejo, que es medir la vida. Es muy, muy complejo. Acá se meten en la biometría de nuestros amigos de estadística, los cuales a veces aportan datos interesantísimos, y a veces quien utilizamos la estadística no sabemos relativizarla para verla, cómo entenderla, y en esto bases son fundamentales, porque si yo no tengo todos estos fundamentos y los socioeconómicos bien sólidos, por más que tenga los mejores controles, mejores hábitats, es muy difícil que yo pueda hablar de una verdadera estrategia de manejo integrado de plaga. Esto es un desafío que se tiene que plantear, recuerden esta casa, porque es un desafío para ustedes. O sea, ¿qué voy para ustedes? Personalmente tengo 48 años, ya cumplo 49, si veo mi etapa de mi vida, yo ya no puedo decir esto es para de acá a unos 40 años. Ya con 88, si es que llego, no va. Pero para usted es un verdadero desafío decir de acá a 40 años se tiene que lograr esto, porque es algo bien a largo plazo que tengo que manejar. Con respecto a las definiciones, como les decía, fíjense, si meten en Google un ejemplito nomás, lo pones en inglés y te aparecen en la búsqueda, cuando uno pone Integrated Pest Management, sale 60 millones de resultados, se lo pone en español 5 millones de resultados. O sea, es algo que realmente es muy grande, y obviamente la parte de inglés pesa. Y para que vean cómo hay distintas visiones, esto es un trabajo que me fascinó, de un entomólogo, Kogan Kombagwa, 2 entomólogos de Estados Unidos, que analizaron 67 definiciones ciertas de Estados Unidos de distintos académicos, y separaron en palabras claves o frases claves, y veían de todas las definiciones qué proporción tenían de eso. Lo más sorprendente, que aspecto social en la definición, solamente un 10% de la definición lo tenían. La mitad habla de económicos, medio ambiente, población plaga, control plaga, como ven, esa palabra clave, pero social, la parte social
la mayoría no la incluían o la dejaban como muy subyugada. La razón de esto, cuando vemos este trabajo de muchos analistas, es que siempre el manejo integral de plagas se vio de un aspecto muy biologicista, muy desde la biología, muy de entender el sistema vivo de la plaga, del cultivo, el insecto, de la parte entomólogo, tanto las enfermedades pasa lo mismo, y no se ven los aspectos sociales para ver que el manejo integral de plagas realmente pueda ser adaptado. Es algo muy, muy importante. Por eso a veces está esta discusión si es un objetivo el manejo integral de plagas o una utopía, en dónde estamos parados. Y si un concepto debe ser una definición. Personalmente yo creo que tenemos que entender conceptos de lo que es el manejo integral de plagas, no querer buscar una definición rígida cuando es algo que es tan dinámico, que puede tener variaciones por los cambios de técnica durante el tiempo. Y nunca debe dejar de ser un objetivo, jamás. Entonces, cuando vemos las condiciones para que se dé el manejo integral de plaga, tenemos investigadores, asesores que están todo el tiempo atrás de eso. Yo me meto en esa parte, yo soy un asesor de manejo integral de plaga, en lo que es esto. Después están los que lo ejecutan, los que lo llevan a cabo, que son las empresas agropecuarias, principalmente son las que están en el frente de batalla tratando de ver cómo aplicar el manejo integral de plaga, pero también están las condiciones para que se dé el manejo integral de plaga, que es el entorno socioeconómico. Si estas tres cosas mínimas no se aunan, es imposible que haya MIP. Por más que haya grandes esfuerzos entre dos partes nomás, si los tres pilares no están, no hay MIP, no hay manejo integral de plagas. Sí o sí tienen que estar los tres. En Argentina creo que hoy la situación que tenemos es esta. Tenemos, para lo que es a nivel de cultivos en Argentina en general, tenemos muchos trabajos en extensión, muchísimo. Somos, yo diría, uno de los mejores en extensión del manejo de plagas en lo que es todo el cono sur. Que me perdonen los brasileños, pero cuando digo Brasil, cómo manejan las cosas a campo y cómo se investiga, la investigación realmente es de primera en Brasil, pero cuando ves cómo se manejan a campo, en forma grosera decís, che, están un poco alejados. Acá no estamos tan alejados como ellos, y he tenido oportunidad de ir a otros lugares como Uruguay, Paraguay, Brasil, perdón, Paraguay no, Uruguay y Bolivia, quiero decir, y realmente es pobre esa parte. Lo que tenemos un problema en Argentina por ahí son las condiciones socioeconómicas. Eso a veces apoya un poco y hay una gran pata que hay que tratar de hacerla acercar para que el manejo integral de plagas tenga resultados. Si no, por más esfuerzos que hagamos hoy en el país, desde la extensión, investigación e inclusive la buena voluntad de ejecución, si no están esas condiciones de manejo, que es algo más lento para ir modificándola, difícilmente lo logremos. Esto, bueno, a veces lleva a confusiones, porque hoy se está hablando mucho de buenas prácticas agrícolas, acá poco la definición de la FAO, por ejemplo, que cuando uno empieza a estudiar mucho, y lo que a mí en algunas clases y en algunas charlas me ha tocado decir, digo, mira, la primer BPA, la primera buena práctica agrícola fue el MIP, el manejo integral de plaga. Siempre lo digo como una idea que se planteó y era esto, porque los fundamentos, las bases son los mismos. Y fíjense lo que es, esto es interesantísimo, esto es Manual de Agricultura Certificada de APRESID y Manual de Buenas Prácticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura de la provincia. Si yo veo lo que dice MIP, que todo toma la definición de COBE, una persona de APRESID, y si veo las BPA, que dice la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, si vemos las palabras claves, prácticamente dicen lo mismo. Varias tácticas, fíjense que están ahí en azul, con conjunto de principios y normas, ecológicamente compatible, abajo habla de protección al ambiente, arriba dice protección contra daños al hombre, y acá dice personal involucrado, inocuidad del producto. O sea, cuando uno ve las BPA, MIP, a veces se confunde mucho la semántica y estamos realmente hablando de lo mismo. Estamos hablando de decir, bueno, ¿cómo vamos a integrar el conocimiento para un mejor manejo y tratar de mejorar día a día esto? Y para eso tiene que haber una verdadera política de mejora. Una verdadera política. Es interesantísimo. No se logra de golpe con una táctica. Es decir, pongo una sola táctica que es espectacular porque es amigable con el ambiente, protege, cumple todo esto, pero es una sola táctica. Entonces es imposible decir que esa sola táctica me va a mantener una política de manejo integral de plagas. Entonces lo que más se pide acá es esto, criterio. Simplemente criterio, y es a veces lo más difícil.
La lengua española lo dice, juicio para discernir, clasificar o relacionar una cosa, capacidad para lo que es comprender, digamos, es el criterio, aplicar principalmente criterio. Y no sentido común. Ojo, no me gusta a mí utilizar mucho la frase, utilicemos como sentido común. Porque sentido común no significa, no es sinónimo de sentido correcto o sentido apropiado. Sentido común es el sentido común a todos. Es sentido que todos creemos que es correcto, no significa que sea correcto. Si quieren andar más, esto yo personalmente, porque me gusta mucho, lean el libro Sentido Común y Política de José Pepe Num, es espectacular cómo lo explica. Entonces, para una idea de dónde estamos parados hoy, a nivel mundial, y cómo nos vemos en Argentina, el gran dilema es el ambiente y la producción. O sea, y ahí los extremos de ver dónde nos paramos para ver qué hacemos. Ecologismo, productivismo, y se habla de sustentabilidad, sostenibilidad, cambian algunos la palabra. Es la parte más difícil de todo esto, decir, bueno, ¿cómo compatibilizamos todo esto? ¿Dónde estamos parados? Bueno, tenemos que saber que hay muchos conocimientos y todos son válidos. Tenemos el explícito y el tácito. Realmente el explícito es el que estamos acostumbrados nosotros los académicos, o sea, de la universidad, el formal, el sistémico, el que está en un libro, el duro se podría decir. El tácito es el inherente a una persona. Es aquel que a través de su experiencia de vida va teniendo conocimiento tácito. Entonces, todos estos conocimientos son muchos y válidos y hay que integrarlos de la mejor forma que se pueda. Entonces, hay un trabajo de epistemología que me fascinó, que mostraba este mapa cartesiano de inteligencia, y en ese mapa correlacionaba este gráfico donde decía, bueno, comparemos lo que es la sofía, o sea, ese conocimiento tácito, que es de la persona principalmente, versus la gnosis, conocimiento duro, que es lo externo, la variable independiente. Entonces decía que, bueno, le ponía una escala que iba de 0 a 7, donde, por ejemplo, en lo que es el conocimiento externo, la gnosis, el 0 sería la ignorancia, no tengo nada de gnosis, no tengo conocimiento en algo, y el 7 un conocimiento global total, el holístico. Y lo intermedio. Y con la persona, lo de ahí. Cuando uno ve esto, ellos hacen una matriz de eso, y dicen, bueno, en esta matriz veamos los distintos componentes de la sociedad que hay. Si ven el A, la parte A dice la mayoría de gente, la opinión pública. O sea, la opinión pública está en la ignorancia y en el sinsentido. Si le da una entidad a la persona, que es lo que se llama opinión pública, lo pone ahí. ¿Por qué lo ponen ahí? Porque justamente la opinión pública no tiene el tiempo para madurar algo, como lo madura una persona individual o una institución a lo largo del tiempo, largo plazo. ¿Y por qué tiene poco conocimiento? Porque también la opinión pública no tiene la capacidad de poder estudiar todo, tener una mirada holística, es imposible. Pero cuando vemos los otros actores sociales, fíjense dónde están los intelectuales, dónde están los científicos, y lo más importante, el D, constructores de políticas. El D, fíjense, está en resultados que hablan del know-how y el know-why, el saber cómo y el saber por qué, están ahí, y son los que tienen que tener un sentido prospectivo. ¿Qué hablamos de constructores de políticas? Esto no es únicamente una cuestión gubernamental o Estado, es a nivel social que me refiero. Una ONG hace construcciones de políticas. Por ejemplo, la que más nos llega a nosotros a presidir es una ONG y que es una constructora de políticas en agricultura. Ellos van construyendo una verdadera política de manejo en la cual la Argentina se encaminó hace años. Desde una ONG, no fue algo que nació desde el Estado. Entonces, cuando lo estoy planteando esto es un análisis de la sociedad y tiene que saber uno dónde está parado a nivel social para estos manejos. Entonces, ¿cómo se forma el conocimiento? Generalmente es muy vertical la formación del conocimiento, dato de la realidad, se interpreta, se aprenden y se aplica ese conocimiento. Y el esquema tradicional de la generación de conocimiento generalmente es muy verticalista también, donde tenemos especialistas, expertos, idóneos, ejecutores. El problema de esta visión piramidal, muy verticalista, de cómo se maneja el conocimiento, es que cuando hay algo muy bueno, si en el camino de esta verticalidad hay alguna falla, después no se termina aplicando ese conocimiento tan bueno. Por eso siempre se trata de plantear que hay que ver cómo transmitimos conocimiento. No todos entendemos igual. Siempre lo planteamos, este chiste Mafalda era espectacular para entender que todos somos distintos y tenemos distintas maneras de abordar las temáticas.